Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV. Ya saben que durante esta semana estamos conociendo a los candidatos que se presentan a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. A ella ya la conocen, a la candidata de esta tarde ya la conocen, es Noelia Losada, de Ciudadanos. Y bueno, la conocen porque es concejala de Cultura y Deporte y del distrito de Teatinos. Noelia, muy buenas tardes, bienvenida a Málaga TV. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Decía 4 años formando parte del equipo de gobierno, porque hay que recordar que el Partido Popular y Ciudadanos gobernáis en coalición. Pero bueno, se te ha oído decir, sobre todo últimamente, que hay una gran diferencia entre el Partido Popular y entre Ciudadanos. Explícanos, Noelia, así a grandes rasgos, esas diferencias. Bueno, nosotros hemos gestionado las áreas de cultura y deporte y el distrito de Teatinos, Ciudadanos, y yo creo que hemos llevado la cultura, por ejemplo, por un interés máximo por el patrimonio, algo que, bueno, pues que el Partido Popular había dejado bastante de lado. Hemos comenzado las excavaciones de Cerro del Villar, se van a hacer nuevas prospecciones en la Alcazaba, se ha pedido a los Next Generation y a los fondos de fomento volver a recuperar esa corracha terrestre, es decir, le hemos dado una importancia máxima al patrimonio, al tejido cultural local, con unas ayudas a la producción cultural, algo que, bueno, pues yo creo que el Partido Popular se había centrado exclusivamente en la política museística y nosotros hemos alcanzado, creo que unas cotas de reconocimiento, porque ahí está, ¿no? Antes estábamos en el puesto número 4 de la cultura en España y ahora estamos en el 3. En cuanto a deportes, pues no lo digo yo, me lo dice todo el mundo, jamás han venido a Málaga tantos eventos deportivos como estos 4 años. No todo se ha hecho bien, evidentemente se han traído muchísimos eventos deportivos, pero la pandemia nos ha frenado que podamos haber corrido un poco más en ponernos al día en esas infraestructuras deportivas que el Partido Popular considera un gasto y yo considero una inversión. Si trato de que los malagueños cada vez hagan más deporte y eso es lo que quiero conseguir, tendré que tener infraestructuras adecuadas. Málaga está creciendo muchísimo, sobre todo hacia la zona de Teatinos y hacia Campanillas, y quiero hacer, o queremos hacer, una ciudad deportiva para los deportes minoritarios. Necesitamos que el rugby, hockey hierba, el tiro con arco y tantos deportes, la artística, tengan un espacio donde poder practicar deporte, que ahora mismo no pueden. Se hicieron 24 campos de fútbol, por cierto, el número 24 ni siquiera con vestuarios, que es el de Guadalmar, y no se ha hecho nada más. Bueno, pues a mí la inversión en infraestructura deportiva me parece eso, invertir en salud, en bienestar de nuestra población. Teatinos es un barrio en el que todo el mundo quiere irse a vivir, la calidad de vida es máxima, de hecho el Partido Popular ha empezado ahí su campaña, nunca antes habían empezado una campaña en Teatinos porque se han dado cuenta de que lo hemos gestionado bien y creo que eso les da un poquito de reparo en el sentido de que pierdan votos. Teatinos es un lugar en el que hemos hecho un parque cardiosaludable, está a punto de terminarse y de lo que estoy más orgullosa quizá, por fin se está soterrando todo el cableado aéreo que cruzaba transversalmente el distrito, ¿no? En una promesa y ahí está llevado a cabo. Una campaña, Noelia, llena de propuestas, ahora vamos a repasar alguna de ellas, pero también una precampaña electoral y una campaña desde ayer mismo, también reivindicativa, ¿no? El lema de esta campaña es Noelia es futuro y bueno, habéis pretendido a través de unas lonas que vamos a ver a continuación, pues de algún modo pues criticar, ¿no? Permíteme que lo diga, pues ciertas actitudes o posturas, mejor dicho, del equipo de gobierno respecto a determinados temas. Por ejemplo, el tema de la vivienda, ¿no? O el tema de urbanismo. Cuéntanos, sí, Noelia. es que hay proyectos en esta ciudad que llevan décadas y no se hace absolutamente nada, ¿no? Ahora vemos cómo están adecentando el Guadalmedina, cosa que yo creo que, bueno, pues hiere un poco la inteligencia de los malagueños, ¿no? Ver que ahora se está decentando. Pero pasan los mandatos, 22 años lleva de la Torre gobernando y el Guadalmedina tenemos, por ejemplo, la lona del Guadalmedina. Sigue exactamente igual o si cabe peor. Tenemos más proyectos que efectivamente pasarán otros 4 años y no se tocarán, como el Parque Repsol, como el Parque en los Terrenos Repsol, como la cárcel. Yo no sé cuántas veces me he reunido para sacar adelante ese proyecto y el alcalde sigue pensándose qué hacer con la cárcel, cuando ya había un acuerdo entre todas las partes implicadas para hacer un espacio cultural al estilo de Matadero en Madrid. Tenemos la Torre del Puerto, pues difiero completamente con de la Torre. En la Torre del Puerto yo creo que tiene más inconvenientes que ventajas. No quiero hipotecar el paisaje, la bahía
malagueña en nuestro Sky Garden, y si Ciudadanos, que yo creo que vamos a ser determinantes para decidir el gobierno de esta ciudad, está en el ayuntamiento, no se va a construir una torre del puerto. Podría seguir así con muchísimos proyectos. En la Astoria, me han oído todos los malagueños alzar la voz para que no se construya un mamotreto y para que sí se acabase con la fase arqueológica. Yo cada vez que aparece un resto arqueológico considero que es un tesoro, porque a ver si se nos mete en la cabeza que cuando viene alguien de fuera a vernos, quiere ver nuestra verdadera idiosincrasia, esa historia que tenemos de 3000 años, cuando Málaga era romana, cuando Málaga, bueno, Fenicia primero, romana, musulmana, cristiana después. Eso es lo que quieren ver, no algo que podrían ver en cualquier otra ciudad. Bueno, pues esos restos aparecieron en el Astoria y parece ser que a De la Torre no le parecían interesantes y quieren volver a construir ahí algo del mismo volumen que las casas que están colindantes. Pues yo me he acostumbrado a ver esa parcela despejada y me gustaría que se hiciese algo, pero con muy bajita volumetría, para conservar los restos arqueológicos y que nos sirviera para explicar el origen de la ciudad. Muchísimos proyectos que difiero. Yo, por ejemplo, creo que es imprescindible avanzar en metro y en cercanías. Creo que el metro, si uno se sitúa en la universidad, en Andalucía Tech, que es la última parada, es que prácticamente se ve la línea recta hacia el CTM, hacia Parcemasa y hacia Campanillas. Campanillas va a ser el futuro crecimiento de la ciudad. Ahí tiene que estar el futuro. Bueno, pues a De la Torre lo que le apetece es hacer un canal desde el Hotel Miramar hasta Vialia para meter los coches por dentro. Pero ¿cómo vamos a meter los coches por dentro si nos está diciendo Bruselas que los coches no tienen que acceder a las ciudades, ni por dentro, ni por encima, ni por al lado, que no tienen que acceder a las ciudades? A pesar de eso, pues siguen pensando que esa es la solución, hacer un megatúnel. Pues yo con ese dinero llevaría el metro a Campanillas y llevaría el metro hasta Rincón de la Victoria. Creo que es por donde tiene que avanzar la movilidad de una ciudad, que por cierto, la movilidad de las ciudades va a ser los temas más importantes. Todo el mundo está planteando cómo hacer una ciudad más ágil, más medioambientalmente más sostenible, y la movilidad es uno de los ejes fundamentales para conseguir esos objetivos. No, y al tema de la vivienda, sé que habéis presentado además un decálogo, pero habéis ido más allá y pedís una reforma profunda, ¿no? Incluso también de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ¿verdad? Es que nosotros, Ciudadanos, siempre propone cosas concretas. No vamos a entrar en la guerra de cifras que estamos viendo ahora entre el PSOE y el PP, de yo voy a hacer 10.000, no, que sean 8.000, no, que sean 13.000. Llevan 40 años alternándose en el poder. Y la vivienda es un drama, ya no es un problema, ahora es un drama. Nosotros nos hemos reunido con todos los colectivos que realmente son expertos en la materia, con Colegio de Arquitectos, con colegios de ingenieros, con la Asociación de Constructores, y nos han explicado unas medidas que podrían dar buen resultado. Además, hemos puesto los ojos en el Ayuntamiento de Madrid, donde el concejal de urbanismo es de Ciudadanos, es arquitecto, y ha llevado a cabo una medida que está dando muy buen resultado, que es la licencia por fase. ¿Qué nos dicen todos estos sectores? Que es un problema muy difícil de resolver, que no hay soluciones fáciles, como nos quieren decir ahora PP y PSOE. Si las hubiera, desde luego, todas las ciudades las hubieran puesto en marcha, pero sí se pueden hacer cosas. En primer lugar, esto es un problema de matemáticas, hay menos viviendas de las que se necesitan. Las personas que quieren venir a Málaga, que quieren visitar Málaga, que quieren tener su segunda residencia en Málaga de Europa o de otras comunidades autónomas, vienen con una renta per cápita más alta que la media de los malagueños. Por lo tanto, están accediendo a un tipo de viviendas que nosotros no podemos acceder. ¿Eso significa que los malagueños nos tenemos que ir fuera de Málaga? No, para nada. Significa que tenemos que ser capaces de agilizar los trámites que hay en urbanismo. Lo primero que voy a hacer cuando esté en el gobierno de la ciudad es auditar urbanismo para ver qué no funciona y mejorarlo. Sacar que los planes urbanísticos en esta ciudad llevan décadas. Eso hace que cuando tú tardas 16 años en aprobar un desarrollo urbanístico, que por ejemplo tiene un 30% de viviendas de VPO, pues lleva un retraso importantísimo.
Pero hay muchísimas cosas que podríamos hacer. Hay parcelas que son de equipamiento para poder hacer cosas para el bien público, ¿no? Podemos hacer residencias y que sea la primera emancipación de los jóvenes hasta que seamos capaces de hacer desarrollos urbanísticos para mejorar el tema de la vivienda. Es decir, yo voy a proponer siempre soluciones técnicas y concretas que vayan en la línea de mejorar el problema. No le voy a vender humo a los ciudadanos diciendo que este mandato voy a construir 10.000 viviendas, porque no es cierto, no es verdad, y yo no voy a mentir a los ciudadanos. La vivienda turística, Noelia, porque también se habla mucho últimamente e incluso se responsabiliza directamente del auge de precios de venta y de alquiler. No sé cuál es tu opinión pues mira, o la opinión del partido. Nuevamente voy a los datos y a las estadísticas. No es verdad. Es cierto que el tema del alquiler ha subido mucho y que Málaga es un lugar muy turístico, pero copando los precios de las viviendas turísticas o el número de viviendas turísticas no se soluciona nada. En primer lugar, porque la vivienda turística supone un 3% de la vivienda aproximadamente. Bueno, pues el problema verdadero es, vamos a ver, ¿por qué un propietario saca al mercado de vivienda turística un piso en vez de sacarlo a larga duración? Vamos a analizar eso. Vamos a seducir a los propietarios para que esas viviendas que tienen en el alquiler turístico o que no las tienen siquiera en alquiler, las saquen al mercado. En primer lugar, dándoles seguridad jurídica. Muchas personas no se atreven a hacer un alquiler de larga duración por si el inquilino no les paga o si se les meten ocupas, mientras que en un alquiler vacacional, como se considera que es un hotel, viene la policía y expulsa a la persona que esté ahí pernoctando. Por lo tanto, ya tienes que, si avanzásemos en seguridad jurídica, muchísima gente pues tranquilamente preferiría poner los pisos en larga duración. En segundo lugar, hay que hacer un programa de bonificaciones. A los propietarios les tiene que salir igual de rentable un modelo que otro. Tienes que hacer bonificaciones hasta el 95% en el IBI, en la declaración de la renta, y luego pues que haya más inspecciones. Estamos hablando de que la Asociación de Viviendas Turísticas son los primeros que les gustaría que hubiera inspecciones para que los pisos que están en el alquiler turístico, pero que son, por así decirlo, para que nos entiendan los espectadores, piratas, pues no estén en esa situación, porque son los que no cumplen luego la normativa. Otra cuestión de las viviendas turísticas es que yo creo que hay que darle más herramientas a las comunidades de propietarios para que el propietario que se desentienda de las molestias que está causando una vivienda turística se le pueda quitar la licencia. No puede ser que una vivienda turística amargue a una comunidad de vecinos. Es decir, yo propongo toda una serie de medidas para seducir, para incentivar, para empujar a los propietarios a que se vayan al alquiler de larga duración. Lo que quiere hacer la izquierda pues es el castigo, prohibir. Eso nunca ha funcionado. En aquellas ciudades donde se ha hecho no ha funcionado, porque al final te vas a un mercado negro. El ayuntamiento, ¿qué tiene que hacer? Y la Junta, poner también más inspecciones de los pisos turísticos para que se cumpla la normativa. Pero no olvidemos que hay 10.000 personas que están trabajando en torno al sector de las viviendas turísticas, limpiando esos pisos, haciendo los check-in de entrada y de salida. Por lo tanto, también vamos a pensar que hay mucha economía en torno a los pisos turísticos. Ahora, ¿eso significa que se les tiene que permitir que campen a sus anchas? No, por supuestísimo que no. Noelia, hay dos colectivos importantes en la ciudad que además están muy relacionados con dos de las áreas que gobiernas, como son los jóvenes y las personas mayores. Sé que en este programa electoral también tienes propuestas para ambos colectivos. De manera resumida, porque el tiempo aquí en la televisión. Cuéntanos. Mira, los jóvenes es el futuro y son los que van a tener que pagar nuestras pensiones, y nadie piensa en ellos, y en los programas electorales se lleva muy poquito destinado a ellos. En primer lugar, yo creo que, bueno, 3 problemas tienen los jóvenes. Ahora mismo son la generación mejor formada, probablemente. Esa formación tiene que tener una salida, una empleabilidad. Hay que conectar mejor la universidad y la FP dual con la empleabilidad, para que nuestros jóvenes se queden aquí cuando terminan, ese talento que hemos formado, que no se nos vaya a otras comunidades. En segundo lugar, la movilidad. Yo quiero que ningún menor, ninguna persona que tenga hasta 25 años pague la MT, pague el autobús. En primer lugar, porque si yo quiero incentivar ese tipo de transporte y que la gente se mueva así, tengo que también pues darles un incentivo, ¿no? Y es que sea gratuito. En segundo lugar, porque creo que también para los jóvenes
jóvenes, bueno, pues es un modo de ahorrar dinero. No olvidemos que los jóvenes tienen unos sueldos muy precarios, sobre todo al comienzo de sus vidas laborales, ¿no? Y el tercer lugar, lo que hay que solucionar es la vivienda, que hemos estado hablando de ella hace un momentito, ¿no? Que creo que hay que hacer un plan específico de viviendas, no solamente incentivos al alquiler de gente joven, sino también un programa específico para que sea la primera emancipación de los jóvenes, bien como he dicho, en residencias, apartamentos, en suelo del ayuntamiento, o bien otros modelos que estudiemos, pero no puede ser que ahora mismo haya bueno, pues personas con 40 años en su casa porque no se pueden emancipar. Eso es un drama, que no comiencen sus proyectos vitales. Las personas mayores. Vamos a crear una concejalía específica de personas mayores. Las personas mayores probablemente el mayor hándicap que tienen es evitar la soledad no deseada y también la brecha digital. Yo creo que haya una concejalía específica estudiando que los mayores incluyan en su vida más bienestar, que estén más atendidos cuando efectivamente tienen que realizar un trámite electrónico, formarles en ese sentido, acompañarles. Creo que es necesario que automáticamente pongamos una concejalía específicamente para sus necesidades. Me parece el principal apoyo que pueden tener. Y vamos a poner también una ventanilla única, de modo que un mayor que haga cualquier trámite en una ventanilla sea la administración la que lo derive a la correcta ventanilla y no tenga que estar el pobre hombre o mujer buscando dónde tiene que presentar ese papel. También, Noelia, durante esta legislatura se ha hablado de otro problema en la ciudad, como es la limpieza. Hemos oído de declaraciones por tu parte, pues siendo crítica también con el problema de la limpieza, pero en tu caso no criticabas la actitud ciudadana, ¿no? Nunca has responsabilizado a los ciudadanos de ser los responsables. ¿Qué propuestas teníais para la limpieza? Sabéis que nosotros teníamos un modelo de hacer privada la limpieza de la ciudad porque creíamos que el IMASA tenía lo peor de los dos sistemas, del público y del privado. Bueno, teníamos razón porque evidentemente la limpieza no ha mejorado ni le supone un ahorro al ayuntamiento, pero bueno, mientras que no se cambie el sistema es el que hay. Vamos a ver, en primer lugar hay que hacer una auditoría, ver qué no está funcionando en el tema de la limpieza y mejorarlo. Sí que digo que si hay que multar a los ciudadanos que sean incívicos, hay que hacerlo, porque muchísimos ciudadanos reciclan, cogen las heces de sus animales y alguna persona que no sea tan cívica ensucia todo un barrio y eso no puede ocurrir. Yo soy partidaria de que se pongan sanciones. Ojo, no hay que poner sanciones a 500 euros, 800 euros como están anunciadas. Con que pongas una sanción de 50 euros pero que sea eficaz y efectiva, yo creo que ya es un buen aliciente para que se autorresponsabilice cada uno de sus residuos, que creo que la mayoría es cumplidora, pero ya digo, con uno que no lo sea y pasea a su perro 3 veces al día por el barrio, nos deja un barrio desastroso. Soy partidaria de más sanciones. Otro asunto, Noelia, por hablar un poco de todo, no lo han mencionado por encima, pero para que quede clara la postura de Ciudadanos respecto a la Torre del Puerto, tras conocer además ese informe medioambiental de la Junta de Andalucía, que además ha llegado justo antes de las elecciones. ¿Cuál es la postura clara de Ciudadanos? Pues yo creo que Málaga muchas veces está pendiente de contentar a los de fuera y de querer parecernos a Dubái o a Qatar, y Málaga no tiene que parecerse a nadie. Málaga tiene al revés una bahía y una historia que todo el mundo quiere venir y conocer. Por lo tanto, yo en ese proyecto empecé pensando que las plazas hoteleras eran necesarias y que iban a generar trabajo, pero como ha sido un proyecto tan largo, pues finalmente se han hecho muchísimos más hoteles y ya considero que tiene más inconvenientes que ventajas. En primer lugar, la movilidad. Esa Torre del Puerto va a colapsar a los vecinos de la Malagueta. En segundo lugar, el paisaje, la bahía, desde luego va a ser un mamotreto ahí puesto que nos cambie completamente la visión que tenemos de ese entorno privilegiado. Y en tercer lugar, a mí antes me daba seguridad jurídica cómo se habían hecho las cosas, y ahora que he estado 4 años, empiezo a tener mis dudas. Hay sentencias que tumban proyectos parecidos en Baleares, por lo tanto yo no quiero que se nos quede un esqueleto tipo Algarrobico como pasó en Almería en ese lugar tan emblemático. Pero no lo digo yo, esto es un proceso de reflexión después de reunirme con arquitectos, con ingenieros, con todos los sectores que yo creo que tenían algo que decir en este proyecto. No me he encontrado, desde que dije públicamente que estaba en contra de la Torre del Puerto, a nadie que me pare por la calle y me diga: Noelia,
porque has cambiado de opinión. Todo lo contrario, es menos mal que has reflexionado y has cambiado de opinión. Pero ya digo, no es una opinión subjetiva, es fruto del estudio y de la reflexión con muchísimos profesionales del sector. Y yo creo que es bueno avanzar, reflexionar y escuchar a tu ciudadanía. Creo que mayoritariamente la ciudadanía no quiere esa torre ahí. Hablando de torres, esta sería una futura torre, pero tenemos ejemplos en la ciudad como la de Martiricos, la de Sacaba, la de La Princesa. ¿Qué opinión te merece esa forma de ese urbanismo que se está desarrollando en la ciudad? Yo no soy estar en contra de cualquier torre, creo que hay espacios en la ciudad en la que si el entorno es así, en una altura vertical, pues no desentona. Las de Martiricos, la verdad es que tienen un impacto visual que probablemente sea también uno de los motivos que me ha llevado a ver cómo realmente impacta en el paisaje. Pero yo, por ejemplo, soy la concejal de Teatinos, allí está el Sky Garden y muchas torres alrededor y no tiene el mismo impacto visual, es decir, no estoy en contra de cualquier torre, ahora sí de un urbanismo en el sentido de que las torres estén en el espacio reservado para ellas y todas juntas. Si me pones una torre en el puerto donde no hay ningún elemento que destaque tantísimo, evidentemente choca muchísimo. Si me pones una torre en Martiricos donde la volumetría no era así, pues choca muchísimo. Ahora, hay otros lugares de la ciudad en los que siempre la construcción fue en altura y puede ser que ese sea el lugar de la ciudad de construir torres. Una última cuestión, Noelia, porque ya no nos queda mucho tiempo. Has dicho en varias ocasiones, ayer mismo, en el inicio de campaña, que Ciudadanos va a ser determinante para elegir el futuro de la ciudad. ¿Qué aporta Ciudadanos en un gobierno municipal? Bueno, pues Ciudadanos es ese árbitro que no permite que se cometan desmanes, que no permite que haya desvíos, que no permite que haya museos de las gemas, que no permite que se enchufe a todos los del partido sin control, que no permite una serie de hábitos que tienen PP y PSOE, porque los hemos visto, y que Ciudadanos es un partido cuya gestión siempre que hemos estado en un gobierno lo mejoramos, pero sobre todo controlamos el poder absoluto, no permitimos que ese poder absoluto, que yo creo que todos coincidimos en que no es bueno, arbitre a sus anchas y, como digo, se lleve a cabo una política absolutista. Me parece muy pernicioso llevar a cabo una política absolutista. Creo que tiene que haber alguien que cuando se esté equivocando le diga, pues como un árbitro, cuidado que te saco tarjeta roja y te paro el partido. Eso me parece muy importante, no darle el control absoluto a ninguno de los dos partidos mayoritarios. Pues Noelia, muchísimas gracias. No nos queda más tiempo. Han quedado temas por tocar. Me hubiese gustado hablar también de deportes, como concejala de deporte, porque sé que la situación del Málaga te duele, porque además de concejala eres aficionada, pero bueno, no tocaba ahora en campaña electoral. Espero tener más ocasiones de entrevistarte en este plató. Muchísimo ánimo para la campaña electoral y sobre todo muchísima suerte por atendernos en estos días que sé que todos los medios estamos reclamando vuestra presencia. Es un placer siempre, de verdad, venir a acompañaros. Muchas gracias. Y a todos ustedes vamos a seguir con la marcha del programa porque tenemos ya preparada a la candidata de Con Andalucía por Málaga, a Toni Morillas, que la recibimos después de esta pequeñita pausa. Ya estamos de vuelta y saludamos en nuestro plató a Toni Morillas, candidata de Con Málaga. Ya saben, esa coalición que agrupa Izquierda Unida, Podemos, Verde Seco, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Yo me lo sé de memoria, pero no me gusta dejarme en el camino a ninguna. Muy buenas tardes, Toni. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues bueno, decíamos, estábamos entrevistando a Noelia, pero en primer lugar a Toni ya la conocerán también, ha visitado varias veces este plató y de nuevo vuelves, Toni, a la actualidad local, ¿no? Fuiste concejala del ayuntamiento y bueno, en primer lugar pues me gustaría preguntarte
¿cómo te has encontrado el ayuntamiento y la ciudad? Vamos a ver a continuación, fíjate, unas imágenes muy curiosas que tenemos del año 2011, y tengo yo por aquí de nuestra hemeroteca el archivo de la noticia, y decía que el Grupo Municipal de Izquierda Unida calificaba la gestión de Francisco de la Torre durante el año 2014 como un año marcado por el derroche en museos, la improvisación y la privatización de servicios públicos. Fíjate, tenemos esas imágenes que son más antiguas, son del año 2011, coincidían además con la campaña electoral. ¿Cómo dejaste en Málaga cuando abandonaste la política local y cómo te la encuentras? Pues fíjate, hay algunos calificativos que utilizaría hoy también, porque efectivamente había una gestión que ha estado caracterizada por la improvisación y por el desorden y el caos total. Vemos el caso de lo que está ocurriendo en el centro de Málaga con la proliferación de los pisos y de los alquileres turísticos y la ausencia de regulación por parte del ayuntamiento, y probablemente esto sea de los elementos que caracterizan ese modelo de gestión que, bueno, muchas veces el Partido Popular saca pecho, pero luego en el momento que rasca un poquito, pues nos damos cuenta cómo las inversiones se quedan sin ejecutar, cómo prácticamente hay unos presupuestos municipales en materia de derechos sociales que son absolutamente insignificantes. Por tanto, esa improvisación sigue siendo hoy, y sobre todo también pues que hay muchísimos proyectos que en aquel momento el Partido Popular ya venía prometiendo, que hoy sigue prometiendo y que 8 años más tarde siguen sin ejecutar. Ahí está el Guadalmedina, ahí está el paseo marítimo del Palo, ahí están los Baños del Carmen, Arraiz Canal, es decir, hay grandes proyectos de ciudad que en aquel momento eran proyectos fallidos y que hoy siguen siéndolo. Vamos a hablar de algunos de esos proyectos, pero en primer lugar, Toni, las cosas han cambiado. ¿Con qué aspiraciones os presentáis en concreto a esta campaña electoral? Pues nos presentamos con la firme determinación de darle un vuelco al Ayuntamiento de Málaga y de que, bueno, tras 28 años de gobierno del Partido Popular, se abra paso un cambio que muchísima gente viene anhelando desde hace tiempo. En las últimas elecciones hubo más de un 45% de abstención, hubo mucha gente que se quedó en casa. Nuestro anhelo es que toda esa gente se movilice y el próximo 28 de mayo, con su impulso, con su movilización, con su voto, permita pues, que por fin haya un cambio en el Ayuntamiento de Málaga y que cuestiones como el derecho a la vivienda, como que los barrios sean barrios dignos, que estén limpios, que tengan equipamiento, puedan formar parte de las prioridades del Gobierno municipal. Así que vamos a por todas y con la firme determinación de que estamos en condiciones de disputar la alcaldía y de que haya por primera vez en la historia de nuestra ciudad una alcaldesa, una mujer alcaldesa. El problema de la vivienda es uno de los que más preocupa a toda la ciudadanía, a todos los colectivos, y sé que tenéis una serie de propuestas en firmes, ¿no? Cuéntanos esas propuestas, Toni. Bueno, la primera propuesta es que el Ayuntamiento cumpla la ley y garantice esa obligación de que todas las promociones privadas de vivienda que hayan en nuestra ciudad reserven un 30% de vivienda protegida, de vivienda pública. Esto, que es una obligación legal, el Ayuntamiento lo que tiene que hacer básicamente es cumplir con la ley y garantizarlo. En segundo lugar, que en la medida en que somos una zona tensionada, es decir, una ciudad en la que, fíjate, tenemos que dedicar 1 de cada 2 euros a pagar la vivienda. Esto es un absoluto disparate porque lo que recomiendan todos los estudios es que no debemos de dedicar más de 1/3 de nuestros ingresos a pagar la vivienda, y que cuando se dedica más de 1/3, eso lo que repercute pues es que tengamos serias dificultades para llegar a fin de mes. Por tanto, lo que estamos planteando es limitar los precios de la vivienda en alquiler. Y luego una serie de medidas que tienen que ver con movilizar la vivienda vacía que hay en nuestra ciudad y que esa vivienda se pueda poner a disposición de alquiler, poner en marcha un programa de ayuda al alquiler dirigido a las personas jóvenes, que son las que están teniendo más dificultades y las que en muchas ocasiones, bueno, pues están teniendo que irse de nuestra ciudad. Hoy hemos presentado una propuesta muy concreta, presupuestada, rigurosa, que pretendemos a partir del 28 de mayo ponerla en marcha, que es con una dotación presupuestaria de 30 millones al año, estaríamos en condiciones de distribuir ayudas para pagar el alquiler a más de 20.000 jóvenes en nuestra ciudad. Por tanto, en definitiva, pues bueno, apostar por un modelo en el que haya una política pública de vivienda valiente y activa, cosa que en estos años no ha existido. El PP ahora promete que va a hacer las viviendas que no ha hecho en los últimos 28 años. Bueno, la credibilidad que tienen ya tendrán la oportunidad de jugarla los vecinos y las vecinas, pero me atrevo a decir que es una credibilidad cero.
Y el tema de la vivienda turística, porque muchas voces se alzan en contra de esta vivienda porque la responsabilizan directamente del auge del precio de alquiler y de venta. Sé que también planteáis una serie de medidas para estas viviendas. Cuéntanos. Bueno, fíjate que en Málaga hay muchas más viviendas turísticas ya que vivienda protegida, que vivienda pública. Esta es una buena ilustración de lo que está sucediendo en la ciudad de Málaga. Y efectivamente, como planteaba, este es uno de los factores que está haciendo pues que se le haya puesto la alfombra roja a los fondos buitres en nuestra ciudad y que se esté especulando, que estén pasando cosas como que se están echando a los vecinos del Perche y a los vecinos de muchos barrios. Por tanto, lo que planteamos es que hay que paralizar ya el otorgamiento de licencias de viviendas turísticas y que hay que poner en marcha instrumentos de los que ya dispone el ayuntamiento. El ayuntamiento puede inspeccionar, el ayuntamiento puede acabar con todo ese fraude que hay en el sector de la vivienda turística. Por tanto, esta tiene que ser una de las prioridades que a partir del 28 de mayo se ponga en marcha. Fíjate que nuestros concejales, Nico, Reme y Paqui, estos 4 años lo han planteado de manera recurrente e insistente en el Ayuntamiento de Málaga, planteando, oye, que es que hay que intervenir, es que hay que regular, no puede ser lo que está ocurriendo no solo en el centro de la ciudad, sino ya cada vez más también en muchos barrios. Y el Partido Popular ha preferido mirar para otro lado, ha preferido dejar que impere el caos y ha preferido seguir tratando la vivienda con un fin especulativo y no como un derecho, que es lo que plantea la Constitución española. Hablando de vivienda turística, que está muy relacionada con el turismo, obviamente, porque son los principales clientes, también proponéis una serie de medidas, unas tasas, ¿no?, para el turista, ¿no?, que revertiría obviamente en la mejora de la ciudadanía, ¿no? Nosotras pensamos que el turismo, que es la joya bonita de la corona, que es lo que nos da de comer en nuestra ciudad, tenemos que repensar algunas cosas y tenemos que conseguir que sea un modelo sostenible, que sea un modelo respetuoso con nuestro medio ambiente, que sea un modelo respetuoso con nuestra costa y sobre todo que sea compatible y conciliable pues con que los vecinos y las vecinas puedan vivir en el centro de Málaga, puedan vivir en nuestra ciudad. Por tanto, lo que planteamos es la necesidad de ir hacia la puesta en marcha de un modelo de turismo que sea sostenible y efectivamente incorporando una tasa turística de manera que las personas que vengan a visitarnos puedan contribuir al gasto que ocasionan en materia de recogida de basuras, de agua, etcétera, etcétera, a nuestra ciudad. Esta tasa no la hemos inventado nosotras, no somos tan creativas, hay más de 160 ciudades en Europa que ya la están aplicando y bueno, creo que lo moderno que haya una tasa que permita que el turismo contribuya a sufragar los costes que nos generan a los malagueños y a las malagueñas. Sé que esta pregunta que te voy a hacer a continuación, la prensa te la hemos hecho muchísimas veces en los 2 últimos días. Me refiero a la Torre del Puerto, porque es un tema que está de actualidad. No sé, bueno, sí lo sé, la opinión que te merece, pero quiero que se la cuente a los telespectadores de PTV. Nuestro compromiso es que no va a haber un rascacielos en el puerto de Málaga, no va a haber un rascacielos en el puerto de Málaga, porque queremos proteger los valores singulares que hacen grande nuestra ciudad. La gente cuando viene a Málaga le gusta ver la Farola, le gusta ver la Alcazaba, le gusta ver la Plaza de la Merced, por tanto lo que queremos es proteger ese patrimonio y esta propuesta disparatada y me va a permitir que con cierto aire de megalomanía, ¿no?, de darle suelo público a la familia de Altani, que tantos dolores de cabeza le ha dado a esta ciudad, para que construya un hotel de lujo que tiene bastante poco que ver con las necesidades que tienen los vecinos y las vecinas de Málaga, nos parece algo que ni es una prioridad, ni es lo que necesita la ciudad y que además plantea un enorme impacto paisajístico y ambiental. Yo quiero seguir, y creo que el resto de la gente en Málaga quiere seguir viendo la Farola y quiere que esa línea que une la Farola con Gibralfaro y con la catedral no se rompa. Por tanto, bueno, pues
tenemos una posición parecida a lo que dicen los organismos internacionales, que ya le han dicho, la UNESCO le ha dicho al ayuntamiento y le ha advertido del enorme impacto que esto tiene. Creo que lo que toca y lo que nosotras vamos a hacer a partir del 28 de mayo es proteger nuestra ciudad y proteger lo más bonito que tenemos, que son nuestro patrimonio y nuestros valores singulares. Y hablando... No, continúa. No, y por terminar, y desde luego, bueno, esta cosa de los rascacielos, ¿no? El rascacielos de Martirico, los de la princesa... Por ahí iba mi siguiente pregunta. Ese modelo urbanístico que se está llevando a cabo en la ciudad con todos los rascacielos, ¿qué os parece? Pues mira, a mí me parece que es un modelo trasnochado, que es un modelo que ya no se lleva. O sea, lo que ya se lleva es apostar por modelos que sean mucho más sostenibles. Cuando cualquiera viaja a otras ciudades de Europa, lo que ve es que se cuida de que haya bosque urbano, de que haya zonas verdes, de que haya zonas de sombra, y eso es lo que le falta a nuestra ciudad. A nuestra ciudad le falta que en los terrenos de Repsol haya un bosque urbano, a nuestra ciudad le falta que en algunas barriadas que no tienen ni una zona verde pueda haberla. Vete a Bailén Miraflores, a ver si tienes la suerte de encontrar una zona verde. A nuestra ciudad lo que le hace falta es que se proteja el Arraijanal, esa última franja del litoral malagueño que todavía, por suerte, queda sin construir. Eso es lo que le hace falta a nuestra ciudad, apostar por un urbanismo que tenga una mirada larga, que tenga una mirada a futuro, que permita, bueno, por un lado, hacer de nuestra ciudad una ciudad mucho más habitable y más deseable para vivir, que podamos ser más felices, también más apetecible para quienes vienen a visitarnos, y también una ciudad consciente de que ya hay efectos del cambio climático, como son las altas temperaturas, que los estamos viviendo y sufriendo ya en primera persona, y que por tanto, cuando hablamos de apostar por construir, por que haya árboles por toda la ciudad, porque haya carril bici, porque haya un modelo de movilidad sostenible con bajas emisiones de CO2, lo que estamos haciendo es apostar por un modelo de ciudad que no hipoteque su futuro y que no hipoteque el futuro de nuestros hijos y nuestra hija, y bueno, creo que esa es nuestra principal responsabilidad, ¿no? Cuidar nuestro presente, pero también cuidar cuál es la ciudad que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestra hija. Y me atrevería a decir que apostar por esa ciudad sostenible frente a esa ciudad del hormigón y del rascacielos es lo que sintetiza la Málaga del futuro a la que aspiramos. Os estamos viendo estos días, Toni, recorrer muchos barrios de la ciudad, en concreto mercadillos, ¿no? Donde se nota, donde se palpa realmente el ambiente pues de los vecinos, ¿no? De la gente de barrio que vive en nuestra ciudad. ¿Qué sensaciones os están llegando, os están transmitiendo la gente? ¿Qué deficiencias o qué propuestas tenéis en concreto para la vida en los barrios, más al margen del centro histórico? Mira, la gente en los barrios lo que nos dice básicamente es que tiene derecho a que también en los barrios haya unas condiciones dignas, que van desde cuestiones que pueden parecer pequeñitas, pero que son fundamentales, como que los barrios estén limpios. O sea, la empresa Limasan, el Servicio Municipal de Limpieza, no llega a todos los lugares, no llega a todos los barrios, y los barrios precisamente más vulnerables, más populares, son los que tienen verdaderos problemas de limpieza. Por tanto, la limpieza es una de las cuestiones que son sustancialmente mejorables. Pero no solo esto, también los equipamientos. No hay escuelas municipales infantiles en nuestros barrios. El Partido Popular ha cerrado la última escuela municipal infantil, y fíjate si es importante que estamos hablando de algo tan básico como que haya una estructura de servicios públicos, de servicios municipales en los barrios, cerca de donde vive la gente, que permita el cuidado de la infancia y que permita la conciliación de las familias. Nos plantean también la necesidad de equipamientos muy básicos como centros de mayores, como bibliotecas municipales, en definitiva,
bueno, pues que podamos vivir en nuestros barrios y que aquello que es fundamental para que podamos tener una vida lo más digna posible, pues lo podamos tener cerca. Y esto sin duda es uno de los retos que tenemos por delante. Por esto hemos planteado la necesidad de que haya un plan de inversiones para los barrios que nos permita mejorar todo esto. Yo daba el dato ayer, ¿no? Es que la inversión que ha dedicado el Partido Popular en estos años a los barrios es de risa, o sea, es un chiste de mal gusto. Lo de 60 céntimos por habitante al año, 2,40 € en la última legislatura para cualquier vecino o vecina de la carretera Cádiz, es que da para lo que da, es decir, y esa es la realidad de Málaga. La realidad de Málaga es una realidad de baja inversión y de baja apuesta por aquello que es lo más cercano a donde vive la gente. Por tanto, esto es absolutamente prioritario, un plan de inversiones en los barrios que permita mejorar la limpieza, que permita la dotación de equipamientos públicos, que permita esta idea de los barrios verdes, ¿no? de que haya parques con sombra, zonas biosaludables donde la gente mayor pueda hacer ejercicio adecuada y con sombra, etcétera, etcétera. Y el comercio local, Toni, porque un barrio sin comercio pues le resta mucha vida, ¿no? al propio barrio. Tenéis también propuestas, ¿no?, para el comercio local, porque el ayuntamiento también tiene competencias en esa materia, ¿no? El ayuntamiento tiene competencia y fíjate que lo que el Partido Popular ha hecho ha sido, pues bueno, con esto de la zona de gran afluencia turística, bueno, básicamente pues lo que suele hacer siempre, ¿no? Proteger a los grandes, proteger a las grandes superficies. Nosotras estamos planteando el que se pueda incrementar el IBI diferenciado a las grandes superficies solo con esa medida fiscal, de que quien más tiene, que son las grandes superficies, sean quienes más paguen, estaríamos recaudando 8 millones de euros que podríamos dedicar a ayuda al pequeño comercio local para que acometan pues cuestiones muy básicas, como poder abordar pequeñas obras, como poder digitalizarse, en definitiva, que sirvan de apoyo a uno de los principales sostenedores de nuestra ciudad, que son el pequeño comercio, que son los autónomos y la autónoma. Todos los partidos, Toni, hablando de otro asunto, que integráis esta coalición, destacáis por vuestra defensa al medio ambiente, por vuestra lucha contra el cambio climático, y hay una serie de proyectos en la ciudad importantes que se están desarrollando en estos momentos. Antes lo han mencionado por encima, pero por ejemplo el bosque urbano o el río Guadalmedina, ¿no? ¿Qué opinión te merecen esos proyectos y qué propuestas planteáis para eso? Nosotras planteamos que el bosque urbano tiene que ser una realidad. El PP se comprometió, bueno, el PP no, el Ayuntamiento, el Pleno votó y se comprometió a hacer una consulta sobre el bosque urbano, que no ha hecho, no ha cumplido su compromiso, y sin embargo la perspectiva y el proyecto que tiene el Partido Popular es pues seguir con el hormigón, seguir con la dinámica del rascacielos. Por tanto, lo que nosotras planteamos es que nada de rascacielos, que ahí lo que tiene que haber en esos terrenos de resol que están entre la Cruz de Humilladero y la carretera de Cádiz, que son de las áreas más densamente pobladas de Europa, tiene que haber un bosque urbano. Y en relación al Guadalmedina, hablábamos antes de los proyectos fallidos del Partido Popular o de esos grandes temas de ciudad que nunca se acometen. Yo no sé lo que va a decir el alcalde de esta campaña electoral sobre el río Guadalmedina, porque cada campaña electoral tiene alguna brillante idea que luego, cuando termina la legislatura, acaba en absolutamente nada. Por tanto, nosotras, ¿qué estamos planteando? Pues que el río Guadalmedina sea un río, algo tan sencillo como esto, y que se acometa una propuesta de renaturalización de manera que podamos recuperar el caudal en el río y que el río deje de ser una herida abierta en la ciudad y pueda ser un río con caudal. Y esto estamos hablando de una inversión que no sería muy grande, que permitiría que hubiera también acompañamiento por parte de la Junta de Andalucía y demás. Esto nos parece uno de los proyectos estratégicos de ciudad a acometer en el próximo periodo. Y el tema de la movilidad, porque yo, por ejemplo, te recuerdo, ¿no?, en la época municipal, pues dando mucha guerra al ayuntamiento por el tema de la MT, del autobús, del carril bici. ¿Cómo has encontrado la ciudad después de que nunca te has ido de la ciudad? Que hay que dejarlo claro, que has seguido aquí, que has dejado de tener responsabilidad municipal, pero has seguido aquí, eso hay que dejarlo claro. Pero bueno, ya sobre el terreno y en la práctica, ¿cuáles son vuestras propuestas, sobre todo pues en eso, en la MT y el carril bici? ¿Cómo has encontrado la ciudad?
Pues mira, con la MT, para empezar, estamos proponiendo que haya una tarjeta que garantice la gratuidad para los menores de 35 años. Esto es posible y no generaría ningún tipo de dificultad a la empresa municipal de transporte y estaríamos facilitando la vida, facilitando la movilidad a muchísima gente joven, que además es el sector donde hay unos mayores niveles de desempleo, de precariedad y de dificultades para tener una vida digna. Estamos planteando también que tiene que haber un incremento en la frecuencia de determinados itinerarios y también repensar algunos itinerarios. Hay, bueno, los chavales y las chavalas que van a la universidad en Churriana, en determinadas zonas, tienen que coger hasta 3 autobuses. Por tanto, hay mucho que mejorar en el diseño de cuáles son los itinerarios y de cómo determinadas zonas de la ciudad están conectadas entre sí para que esto sea lo más fácil posible. Y, por supuesto, apostar por el carril bici y por un modelo que plantee la intermodalidad. Quien quiera usar los carriles bici en Málaga tiene un serio problema. Hay carriles que son prácticamente impracticables, hay zonas de la ciudad donde no están conectadas. Nosotras aquí aspiramos a que el carril bici realmente permita que toda la ciudad esté conectada y permita pues que tú puedas hacer un trayecto en autobús, que te puedas bajar de tu autobús y que haya un servicio municipal donde puedas alquilar tu bicicleta e ir a tu centro de trabajo así. Por tanto, esa combinación del metro de la ciudad, del autobús público y de los carriles bici es la apuesta del futuro, de manera que también vayamos reduciendo la movilidad con el coche y de manera también que vayamos haciendo una apuesta por la peatonalización de zonas, de manera que vayamos reduciendo pues las emisiones de CO2. Ya que hablamos de peatonalización, no sé si será ese el modelo vuestro de peatonalización, pero el alcalde propone lo que denomina el eje litoral, ¿no? Por ejemplo, soterrar el tráfico por el Paseo de los Curas y una serie de actuaciones relacionadas con la movilidad. No sé cómo veis ese proyecto y sobre todo qué planteáis para ganar espacio ciudadano en detrimento del vehículo privado. Nos parece un disparate, o sea, el planteamiento que se ha hecho por parte del Partido Popular con el Plan Litoral es algo que es humo, porque además una proyección de inversiones que son absolutamente inverosímiles. Lo que nosotras estamos planteando es que pueda haber una apuesta por la intermodalidad, donde efectivamente estén conectados los distintos medios de transporte y donde también podamos abordar, por ejemplo, la peatonalización de la Alameda, pero no solo, es decir, que vayamos pensando en esta idea de la manzanas distribuidas, ha sido un palabra un poco feo, pero que en definitiva lo que planteamos es que podamos pensar los barrios también desde esta óptica, ¿no? De cómo peatonalizamos, de cómo construimos caminos escolares seguros, en definitiva, pues cómo vamos construyendo una movilidad mucho más distribuida de la que hay en este momento. Toni, tenéis propuestas para todos los colectivos, porque yo estoy aquí ojeando, pero por ejemplo, llama la atención también el tema de los colegios, el tema de la educación, porque el ayuntamiento también tiene competencias en esa materia y sé que estáis preocupados, por ejemplo, por las ratios en los colegios, por el suelo que el ayuntamiento destina a la construcción de centros escolares. ¿Cuáles son esas propuestas que tenéis para ese sector? Pues mira, el ayuntamiento, claro, el Partido Popular, podemos decir que nunca ha sido particularmente cuidadoso con la educación pública y estamos viendo lo que está haciendo el Partido Popular en la Junta de Andalucía con la educación, con la sanidad. Justo el otro día participamos en una movilización con docentes, precisamente poniendo sobre la mesa el problema de la ratio y esa demanda de que se reduzcan las ratios. Pero el ayuntamiento tiene una competencia muy concreta que tiene que ver con el mantenimiento de los coles y que tiene que ver también con ofertar actividades complementarias y demás a los centros educativos. Nosotras lo que estamos planteando es un plan de actuaciones urgentes que permita que los coles estén en unas condiciones dignas. O sea, hay colegios en nuestra ciudad, pues el Manuel Altol Aguirre, que fue declarado en ruina y hubo niños y niñas de infantil que tuvieron que ser realojados. Ha habido otros colegios donde han tenido cortes de luz. Hay que hacer un plan de actuaciones urgentes para que los colegios estén en condiciones. Algo tan sencillo como que en los patios haya sombra. Fíjate qué propuesta, esto una propuesta además
a bajo coste. Lo que está pasando en Málaga es que las familias están teniendo que pagar los toldos para ponerlos en los patios de los colegios y que los chiquillos no se asen de calor. Por tanto, hacer un plan de actuaciones urgentes para mejorar las condiciones en las que nuestros niños y nuestras niñas acceden a la educación pública es básico, pero también el que pueda haber una apuesta por este planteamiento que estamos haciendo desde nuestra candidatura, que es apostar porque la ciudad de Málaga ponga en el centro los cuidados, y poner en el centro los cuidados significa poner en marcha toda una red de puntos de cuidado, con la apertura de los colegios por las tardes, con una oferta de actividades extraescolares gratuitas por parte del ayuntamiento, de manera que nuestros niños y nuestras niñas puedan seguir aprendiendo y jugando fuera del horario escolar, y de manera también que los padres y las madres tengan derecho a conciliar. Por tanto, pensar también el planteamiento de cómo pensamos Málaga como una ciudad educadora desde ese lugar nos parece que es importante. Fíjate que hemos planteado algo pues tan simple y tan poderoso como que pueda haber un programa de educación sexual para prevenir las violencias machistas en los colegios y en los institutos de Málaga, y que esto lo puede impulsar el ayuntamiento con profesionales en horarios extraescolares, de manera que esta apuesta por convertir nuestra ciudad en una ciudad libre de violencias machistas empiece desde la educación, empiece desde la educación infantil, desde la educación primaria. Toni, pues nos quedamos sin tiempo, no tenemos tiempo para más, han quedado muchas propuestas por compartir contigo, pero bueno, seguro que tendremos ocasión de verte de nuevo en este plató. Esperemos que así sea y te damos las gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a vosotros por abrir vuestras puertas. A todos ustedes también, por supuesto, muchísimas gracias por su compañía. Les dejo disfrutando de nuestra programación directo aquí en PTV Málaga, pero se quedan antes con la recomendación para este fin de semana. Gracias por su compañía. Promete bastante, pero no hay forma de saberlo. Va a ser una pasada. Tienen un legado tan difícil de mantener que cualquier distracción puede mandarlo todo al traste. Vale. Te pones un mono o te duchas. Restauradores de Rust Valley, los sábados solo en Break.